Desgraciadamente, el último video de este 2025 en el canal tendría que ser de esta magnitud y de este caso en particular, que se ha convertido en una tremenda carroña para quienes desean colgarse de este evento y así regresar al poder. Pero a la par, esto nos sirve perfectamente bien para dar evidencia de cómo un descarrilamiento puede ser la miel para los osos quienes buscan de nueva cuenta tomar el control de un país, activando por completo las campañas de desprestigio contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, algo que necesitaban porque el año terminaría con una oposición desgastada, con un Salinas Pliego en la quiebra y esto, donde parece ser que hay gato encerrado, ahora ha sido el combustible perfecto para tratar de engatusar a la gente a través de bots y de noticias falsas para poder arrebatar el poder rumbo al 2030. El descarrilamiento del tren interoceánico, apenas inaugurado en 2023 por Andrés Manuel López Obrador, es una de las magnas obras las cuales le quitarían el negocio a los empresarios y políticos. Con trenes de carga y de pasajeros que conectan no solo el Océano Pacífico con el Golfo de México, sino que también atraería la inversión extranjera y a países como Estados Unidos, China, potencias que seguramente harían negocios con México para poder ejecutar sus maniobras de traslado por barco y tren. Una apuesta sin lugar a dudas ambiciosa. Ante eso, los opositores desde un principio empezaron a ladrar, ocupando el clásico discurso de que el Estado no puede manejar trenes y que si quieren tener estos medios de transporte se los deben de dejar a la iniciativa privada. Sin embargo, todo esto llega después de ciertas amenazas donde el presidente del PAN, semanas atrás, había dicho que se necesita una campaña violenta en contra de la presidenta, o de Salinas Pliego, quien dijo que habría consecuencias para el gobierno por cobrarle los impuestos, incitando en sus redes sociales para joder a México. Así lo dijo textual. Prepárate, porque se viene fuerte este video, el último del año, un tema crudo pero realista, donde el poder está en juego y con él mucha gente que desea ver al país que esté en llamas. Además, también hay algo que no cuadra en este descarrilamiento que tiene por ahora a 13 almas con San Pedro y más de 100 personas recuperándose por el siniestro. Si te gusta este video, solo suscríbete y ayúdanos a llegar al 1.000.000 de suscriptores para que le dé diarrea a las televisoras. Por cierto, espero tengas una buena noche y también un feliz año nuevo. De corazón te lo deseamos. Es por eso que hoy te presento los buitres del descarrilamiento del tren interoceánico. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El tren interoceánico lleva más de 2 años operando y dentro de este tiempo jamás había tenido un percance de esta magnitud. No obstante, partamos de que en el mundo el tren es un medio de transporte seguro pero que ha tenido innumerables accidentes a lo largo del tiempo. Ha habido en países de primer mundo como en Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Alemania e Inglaterra, ya sea por descarrilamientos o por una mala recuperación de vías, o en su defecto por el mal manejo de los operadores. Al final, no deja de ser un transporte que se ha manipulado por el ser humano, lo cual no está exento de accidentes. Pero el punto no es ese. No se puede justificar un accidente, pero sí se puede explicar la razón del por qué sucedió. De entrada, la presidenta Claudia Sheinbaum había explicado luego de los hechos que una unidad vigía exploradora sale siempre antes que cualquier tren para revisar que las vías no tengan basura o no haya algún desperfecto. Por lo tanto, hay un protocolo de prevención contra desastres, cosa que está muy bien. Segunda, es curioso cómo el 22 de diciembre del 2023 AMLO inauguraba esta ruta,
Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz. Con ello empezaba a operar la línea Z. Hay que recordar que este tren de carga y pasajeros se licitó para 4 empresas, 3 de ellas extranjeras, con un total de 308 kilómetros de vías férreas, y tendría la capacidad de transportar a 400 pasajeros por tren. Los precios oscilarían entre 457 pesos para la clase turista, 608 pesos para la clase ejecutiva y 1,554 pesos para la clase VIP. De ahí hasta este punto el tren había corrido sin ningún problema. Ahora bien, 2 años después, justamente un domingo, a días de cerrar el 2025, el tren que viajaba de Salina Cruz a Coatzacoalcos, a la altura de Nizanda, Oaxaca, con 241 pasajeros a bordo y 9 tripulantes, terminó por descarrilarse en una de las curvas. Según los reportes y opiniones de las personas que lograron salvarse, explicaban que el tren iba a exceso de velocidad y que las maletas estaban cayendo. De hecho, mucha gente minutos antes del siniestro sabía perfectamente bien que esto no terminaría de la mejor forma. Los hechos ocurrieron a las 9:45 de la mañana, llevando al abismo a esas 241 personas, a un barranco de 7 metros de altura, pero por la velocidad y el impacto, los hechos fueron brutales. No obstante, todos los trenes, y en este caso también, llevan una especie de caja negra llamada pulser en su interior, que toma datos electrónicos de velocidad, presión de frenos y precisión del acelerador, lo cual ayudaría mucho a esclarecer los hechos. Porque hay muchas cosas en el aire. De entrada, si en 2 años no hubo algún incidente de esta magnitud o algo que se le asemejara, pregunto, ¿por qué curiosamente sobre el final del año, con opositores desgastados y perdidos, con Salinas Pliego en el foso y a punto de perder toda su fortuna, se presenta este siniestro? Hay quien plantea que este caso no fue un accidente normal, sino que alguien lo provocó. Por ahora, lo único que se sabe es que la gente sintió que el tren venía a exceso de velocidad, debido a que este tramo no es para que el tren corra a 90 kilómetros por hora, por lo que es muy seguro que todo esto se deba a una falla humana, no la logística del armado de las vías o la maquinaria del tren. Aún así, cabe la posibilidad incluso de que esto haya sido un sabotaje. Pregunto, ¿habrá gente tan perversa que haya sido capaz de sabotear el tren para buscar un golpeteo político más efectivo? Veamos el siguiente capítulo. Hace apenas algunos meses, circuló un video donde el Tren Maya había sido supuestamente saboteado. Se veían las imágenes a los integrantes de la Guardia Nacional retirando unos bloques de cemento que estaban en las vías del tren. También se percataron que la malla ciclónica estaba rota. Ningún medio tradicional tomó la nota. Luego se supo que el Tren Maya estaba asegurado por 35,000 millones de pesos, 1/3 de lo que debe el usurero Salinas Pliego ante el SAT. Bajo ese tenor, también nos encontramos en su momento con declaraciones de personajes que desean ver caer los proyectos de AMLO y de Claudia porque simplemente no es negocio para ellos. Uno de estos personajes es el presidente del PAN y líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera, quien en entrevista con Chayucena Uresti dijo cínicamente lo siguiente: nosotros en México ya estamos conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia, si es que alguien de la oposición la va a decidir. Su desesperación fue tal que sus principales representantes están pidiendo que haya más violencia en el país, y si no, pues hay que provocarla. Por ejemplo, el usurero Salinas Pliego, quien en los últimos días estuvo promoviendo que los mexicanos se armaran en sus casas con la justificación de defenderse. Además de que en las últimas horas ha mandado a la ruca de su esposa a dar discursos vacíos en redes sociales diciendo que México tiene un cáncer llamado Morena o Claudia Sheinbaum en el poder, y que precisamente por eso la gente debe ser inteligente y votar por empresarios como el decrépito de su esposo. Incluso, luego del siniestro, vea usted lo que puso el usurero Salinas Pliego en sus redes. El tipo desea, por lo que se ve escrito, que haya más decesos, no solo 13 como está reportado. Textual, puso lo siguiente: ya van 13 muertos y de seguro habrá más. ¿Qué demonios tiene que hacer la Marina para operar trenes de pasajeros?
Aparte de que los trenes son viejos, sucios, feos e inútiles, ¿por qué exponer la reputación de las Fuerzas Armadas al ponerlos a operar esta basura? ¿O acaso hay negocio para algunos asesores, constructores y operadores? Ojo con este comentario. De entrada, con el seguro habrá más, o sea, el deseo de que haya más muertos. Segunda, para él la Marina no existe haciendo trabajos de operación y construcción de obras para los mexicanos. Recordemos que si estos operan las empresas de gobierno, no hay opción de agarrar hueso para los empresarios. Recordemos también que gente como él vive de manipular empresas gubernamentales o que fueron de gobierno rematadas en ganga. Ahí está Imevisión. Para él el gobierno es un inepto siempre y cuando le cobren los impuestos. Mientras eso no pase, los gobiernos son buenos. Tercera, los trenes no son obsoletos, como quieren hacerlo creer, sino que son locomotoras restauradas y reconstruidas que se compraron al Reino Unido. En lo particular, solamente llegaron 3 del modelo Intercity 253, las cuales fueron restauradas en este país. No obstante, hay que señalar que México se ha reconocido mundialmente por la restauración de sus trenes de pasajeros. Eso pasa con el sistema colectivo Metro, que por muchos años de trabajo aún siguen en funciones, gracias a la estupenda restauración de esas unidades en este país. Pero lo más risible de todo es que la locomotora que se descarriló no corresponde a los 3 trenes locomotoras de segunda mano que se adquirieron en Inglaterra. Por lo tanto, eso solo es información vaga, que solo sirve para confundir a la gente y así generar un ambiente de inseguridad. La idea es esa, que la gente desconfíe de los proyectos mexicanos, simulando corrupción o malos manejos, deterioro sin entender la realidad debido a que, por ejemplo, el modelo siniestrado corresponde al modelo SD-70M de Union Pacific, locomotoras adquiridas a Estados Unidos, construida en 2001. Curiosamente, TV Azteca y todos sus paleros traen esa desinformación para la gente. El decir, miren, AMLO les mintió, el tren interoceánico es una basura, es viejo, obsoleto y gracias a eso se descarriló, mostrando solo su ruindad, sin saber cuáles fueron las verdaderas causas, sin entender cómo fue que pasó el siniestro. Esto puede acomodarse sin ningún problema a un saboteo sistemático, pero ¿cómo podríamos saber eso? Muy sencillo, si vamos a ver las publicaciones de ese sátrapa evasornícola, nos encontramos con un mensaje que puso en sus redes sociales que dice así: hoy quiero poner a prueba una teoría sobre los gobiernícolas, y para tal objetivo voy a regalar 10 millones de satoshis, que es una 100 millonésima parte de un bitcoin, entre 10 personas que me contesten lo siguiente: si ustedes fueran mercenarios y un villano de clase mundial los contratara para perjudicar al máximo a los mexicanos y joderse al país, ¿qué ideas propondrían al villano para cumplir su misión y hundir a México? Ojo con todo esto que estamos exhibiendo de esta basura. Solo analice, piense y entienda qué clase de bicharraco es este tipejo infame y putrefacto de Salinas Pliego. Pero espere, que en el siguiente tema se viene lo mejor. Mientras el usurero está en el basurero de la historia, quebrado y con problemas con el fisco y con los gringos, el tipo estaba lanzando al aire dinero ficticio para que le dieran ideas para sabotear al país. ¿No que ama a México y no sé qué? Bien, la opción de un sabotaje es latente por ese tipo de detalles. Curiosamente, cuando estamos a días de que los gringos empiecen el embargo de TV Azteca y de que llegue enero mes, donde tendrá que pagar 51,000 millones de pesos, y si no lo hace, empezará otro proceso de embargo. Salinas Pliego ha sido de los primeros en lucrar con la tragedia del tren interoceánico. De hecho, sus buitres salieron al quite, engañando con imágenes de un tren llamado La Esmeriladora, la cual pertenece a Ferromex, y que se dedica a limpiar las vías del tren con chispas de fuego. Su función es alargar la vida útil de las vías. Bueno, los medios tradicionales paleros y bots de TV Azteca y del tío Richillón anduvieron engañando diciendo que así se veían las vías del tren interoceánico antes del accidente. Una completa estupidez, porque además el siniestro fue en la mañana, no en la noche. Pero veamos también cómo el usurero ha utilizado a su esposa para golpetear. De hecho, apenas salió un video donde hace una analogía de su supuesto cáncer de mama, el cual padeció con el gobierno de México, el cual según ella es un cáncer y hay que extirparlo.
Dijo que el gobierno reparte limosnas a la gente para controlarla, que ataca la propiedad privada y que destruye a México. Vaya, todo un circo esta vieja bruja que se la pasó leyendo el teleprompter que le puso su viejo rancio a leer. Lo más risible fue que terminó diciendo e incitando a la gente a levantarse contra el gobierno, pues, si no, el cáncer haría metástasis y perderían la libertad, la seguridad, vaya, puras succionadas a la ubre de la oveja. La idea, volvemos a lo mismo, es hacer creer un ambiente de inseguridad, de fatalidad, de hecatombe, para que así el usurero no pague los impuestos y gente empiece a creer en él. Esa es la treta de este falso empresario, que la única salida que tiene por ahora es hacerse presidente para no perder su fortuna mala vida y así servirse de México. También, otros nefastos empleados de este vejete salieron al ruedo. Uno de ellos, el Capibara San Martín, mismo que ya MBS le dio las gracias a este pelmazo por sus bajos ratings. Lo corrieron por malo. Ahora TV Azteca y sus pobres asalariados quieren echarle la culpa a Claudia de que gracias a ella y a la censura lo corrieron de la cadena de noticias. Aún así, este mequetrefe fue de los primeros en burlarse de la tragedia y todo el día estuvo sin investigar, sin indagar y sin analizar, diciendo que el descarrilamiento era culpa de Claudia solo porque sí. Incluso los paleros del Capibara tratan de hacer creer que un crimen de Estado, como el de los 43 de Ayotzinapa, es lo mismo que este accidente o sabotaje en el descarrilamiento del tren. Otro de los chupanepes, con salario, es el cromafierros asqueroso de Pedro Sola. El mantecoso mayoneso prófugo de la prepa se ha dedicado a tirarle al gobierno. Textual puso lo siguiente: resulta que se descarriló el tren interoceánico y hubo 13 muertos y varios heridos. ¿Qué pasaría? Nada le sale bien a esta administración. El pobre come cuando hay. Lo reventaron como garrapata llena de sangre podrida en su interior. También los paleros de Salinas y quienes lo promueven para presidente traían las declaraciones sesgadas de un ingeniero ferroviario británico, Gareth Dennis, quien explicó que sus palabras las tergiversaron porque decía la oposición que el británico decía que el descarrilamiento había sido culpa del gobierno, cosa que no fue así, ya que él hablaba de un tren de alta velocidad, pero explicó que el tren que se descarriló en Oaxaca no era de alta velocidad como la oposición lo estaba manejando y remató: han utilizado mis palabras para engañar a la gente. Y lo mejor, la oposición dice que no es un saboteo, pero con todo esto que estamos mostrando, huele a un saboteo descomunal. Sin embargo, eso lo sabremos muy pronto, justo cuando se den a conocer los hechos reales y lo que pasó sobre todo en la cabina del operador. La oposición mexicana se está muriendo a pasos agigantados, sin dinero del erario, sin poder y con todos sus medios desinformativos totalmente desgastados. Buscan en la violencia, en el terror, que el poder regrese a ellos con una letanía totalmente absurda y raquítica. Hacen pasar por México sus propios intereses. Por ejemplo, se quejan de que en México no hay libertades. Sí, no hay, pero para robar como antes, ya que todos estos defienden el recuperar sus privilegios, mismos que ya no llegarán de nuevo. Por ejemplo, Lito Moreno, el presidente del PRI y rey del Botox, y que hace días se destapó para buscar la presidencia de la República en el 30, escribió lo siguiente: se descarrila el tren interoceánico en Nizanda, Oaxaca, esa obra insignia, entre comillas, del impresentable narcopresidente López Obrador, a la que le metieron miles de millones. Solo vea, ningún respeto por las víctimas. El tipo se va directo a lo que quiere, el golpeteo político. Le dice narcopresidente a un tipo que nunca nadie le comprobó algún nexo con el narco. Mientras tanto, Alito, quien en su momento promovía la violencia desde los micrófonos, cuando decía que la gente debería increpar a los funcionarios del gobierno en la calle para pegarles, para patearlos, y al mismo tiempo le pegó el karma a quien se la cobró, pues cuando la gente lo veía en la calle, le gritaba ratero y corrupto. Por eso mismo, el grado desinformativo cuando pasa un evento de esta magnitud se hace exponencial, gracias a las campañas de bots y de los comentócratas de cartón de televisión. La idea es hacer creer, a raíz de una desgracia, que el gobierno es inepto, que le quedó grande el gobernar, que la gente está desesperada, que hay descontento, inseguridad, pero sobre todo es ficticio y no trasciende más allá de su red predilecta X.
Lo quisieron hacer con las inundaciones de Veracruz, con los terremotos, con los huracanes, incluso llegaron al punto de culpar a Morena y a López Obrador por la entrada de un huracán categoría 5 a Acapulco. Y cuando antes, según los medios basura, era culpa del calentamiento global o de las condiciones meteorológicas. Ahora, como no gobiernan ellos y no hay patrocinios millonarios, ahora sí es culpa del gobierno. También lo quisieron hacer con Carlos Manso, el facho con sombrero que se clavó mucha lana de su municipio. Lo hicieron mártir y ahora en este caso que está más muerto que la credibilidad de la Liga MX, encontraron el elixir de las desgracias, haciendo periodismo basura e incluso diarios ahora alineados a TV Azteca como El Universal, que se dio el lujo de publicar sin pudor periodístico alguno y sin su consentimiento las fotos de las víctimas del descarrilamiento. Un completo asco. La idea es hacer creer que la gente empiece a tener repulsión por el gobierno, que crea que Salinas Pliego es la solución a los problemas de nuestro país, que los empresarios son los buenos, sí, esos que no pagan impuestos y que desean ver jodido a México debido a que ya no tienen privilegios y están prácticamente en la ruina financiera. Esta es la realidad de los opositores basura en México, el de esperar un hecho lamentable y ocuparlo como golpeteo político, porque al final a ellos las víctimas no les interesan. Lo que ocupan es un hecho trágico para manipularlo, tergiversarlo con sus medios, pero sobre todo, ahora siendo mucho más cínicos, apostándole a las invenciones políticas para convencer en sus chaquetas mentales a mucha gente que hoy simplemente lo sigue repudiando más que antes. Por una simple y sencilla razón, los mexicanos ya no son tontos y se informan mejor. Pero dime, ¿cuál crees que haya sido la causa de este terrible siniestro? ¿Crees que la gente de Salinas Pliego haya saboteado al tren interoceánico? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Yo soy Guillermo Antonio y te deseo feliz año nuevo.